Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review al nuevo proyector de la marca Shidu, el Shidu Fieldbeam S1. Por si no lo conocéis, aunque ya hemos hecho bastantes reviews en nuestro canal, la marca Shidu es conocida sobre todo por fabricar portátiles y mini PCs. Y últimamente pues han empezado a lanzar una nueva línea de productos, en este caso de proyectores, con 3 o 4 modelos, y este que tenemos aquí, el Fieldbeam S1, es el que es el tope de gama. Tiene hasta 500 lumenancy y es capaz, a pesar de que su resolución nativa es de 1080p, de manejar archivos 4G. Vamos a abrirlo y a ver qué nos encontramos dentro. Comenzamos el unboxing. Aquí tenemos el proyector, vemos el color que hemos elegido, que es el color Space Gray, similar al de los MacBooks. Se podía elegir otro color marrón, tienen dos colores en el catálogo. En el frontal vemos la lente, una lente que, según nos dice la marca, es capaz de proyectar imágenes de hasta 300 pulgadas de tamaño, lo cual es una barbaridad, eso ya es casi cine. Vemos aquí en el lateral la rueda para hacer el enfoque y desenfoque, pues en función de la distancia que tengamos a la pantalla o a la pared. Tenemos aquí la botonera de control y en la parte trasera pues todo lo que son las conexiones, la de corriente eléctrica, dos puertos USB, un puerto de audio, un puerto de vídeo y un HDMI. Igualmente el proyector dispone de dos altavoces de 10 vatios, con lo cual inicialmente pues no hace falta conectarle a ningún sistema de audio para poder disfrutar de visionar una película o de un videojuego. ¿Qué utilizaciones se le pueden dar? Pues teniendo en cuenta que tiene la entrada HDMI, pues una buena opción es conectarle un Fire TV de Amazon, un Chromecast o cualquier TV Box. Con lo cual pues convertiríamos realmente el proyector en un completo sistema multimedia pues para disfrutar de juegos y para disfrutar de todas las plataformas de streaming. En la parte inferior pues tiene 4 patitas de goma pues para impedir que raye las mesas donde lo fijes, y como vemos tiene una rosca para poder poner el proyector en un trípode. Vemos que ligero no es, no hablamos de un proyector de estos de última moda de mini proyectores, es un proyector tamaño grande como Dios grande, con un peso aproximado de 2 kilos. Se le ve bastante sólido además, por cierto. Continuamos mirando en el interior de la caja, pues viene una felicitación, un agradecimiento, ¿no?, que Shidu suele incluir en todos sus productos. Y tenemos el manual de instrucciones en diferentes idiomas, entre ellos también el español, como vemos. Tenemos el mando a distancia, el controlador remoto, pues para poder manejar todas las posibilidades de este proyector. Y tenemos también el conjunto de cables. El cable de alimentación para conectarlo a la corriente eléctrica. Un cable todo en uno, ¿no?, que te convierte desde una fuente de audio y vídeo tradicional a un mini jack, que es la conexión que tiene el proyector como fuente de vídeo. Y el típico cable HDMI. Así que eso es todo, ya hemos visto el aspecto del proyector, ahora solo falta pues configurarlo y probarlo. Eso a continuación. Y vamos a ver cómo se configura. Así es lo que vemos, esto es lo que vemos en pantalla cuando conectamos el proyector a la corriente eléctrica, dando a la ruleta con el mando a distancia. Entramos en configuración, podemos cambiar la configuración de red, en este caso es meter el password de nuestra Wi-Fi. Se pueden cambiar los ajustes de idioma, que ya lo tenemos en español,
Esto es más interesante, ¿no? En configuración de proyección es donde seleccionamos el modo de instalación, en este caso es proyección hacia adelante. Hay 4 modos: proyección hacia adelante, proyección al revés, colgante o hacia atrás suspendido, ¿no? Pues en función de cómo tengamos instalado el proyector, elegimos una u otra. Yo tengo elegido pues el proyección hacia adelante. Y luego, muy importante, tenemos la corrección trapezoidal de 4 puntos, que lo que nos hace es corregir la configuración de la pantalla para evitar distorsiones. ¿Ves? Ahí lo tenemos distorsionado. Pues entramos en corrección trapezoidal de 4 puntos, marcamos el punto que se nos ha ido, que concretamente es este de arriba. Pues tenemos que girar un poquito hacia la derecha, y el siguiente, el del fondo, pues traerlo un poco para acá. Y ya tenemos la pantalla con forma rectangular y no trapezoidal. Realmente no hay mucho más que configurar. En configuraciones de Bluetooth, pues si queremos añadir algún ratón, algún puntero, algún auricular para ajustar la fecha acerca de, que nos viene la versión del software, y eso es todo. Configuración muy sencilla. Aparte de la configuración de la forma trapezoidal no hay mucho más. Luego ya en el menú principal pues podemos utilizar los altavoces del proyector como barra de sonido, conectando el móvil y saliendo por ahí nuestra música. No suena mal, son 10 vatios por 2 y suena bastante bien. Podemos recibir imagen vía Bluetooth por la clavija AV o por HDMI, que es como yo lo tengo. He conectado un Fire TV al HDMI y es como me entra la señal de audio y de vídeo. Tenemos aquí para USB, pues si conectamos un disco duro al USB, aquí en vídeo nos saldrían las películas y series que tenemos en el disco duro. Yo no tengo nada, con la música y con la foto igual. Y en sala de oficina lo que te hace es abrir un programa de ofimática, pues para proyectar un PowerPoint, ¿no? Tipo PowerPoint. Y tenemos lo que llama salida en antena, que es para conectar iPad o MacOS, ¿no? Y Miracast, pues para conectar vía inalámbrica duplicado de pantalla desde un Android. Y eso es todo. No hay mucho más que configurar y que tocar. Y como decimos, a diferencia de la mayor parte de proyectores, este cuenta con un sonido bastante decente, ¿no? Con sus 2 altavoces de 10 vatios que nos permiten disfrutar de sus prestaciones sin necesidad de conectarlo a ninguna barra de sonido. Probablemente con una buena barra pues podríamos conseguir mejor sonido, pero bueno, siempre es más complicado el andar con configuraciones, etcétera, etcétera. Así que vamos a dar un poquito de música sin derechos de autor y para que veas qué tal suena. Vemos que el sonido es bastante decente, es más que decente. La verdad es que es una de las prestaciones que más me está sorprendiendo de este proyector de la marca Sidhu. Y para probar la calidad de imagen de este proyector de Sidhu, el Sidhu FieldBeam S1, pues lo que he hecho ha sido conectar el proyector más o menos a 3 metros de distancia de una pared blanca que hace de pantalla, con lo cual la óptica de este proyector nos da una pantalla de un tamaño más o menos de 110 pulgadas. Según el manual de instrucciones, se puede poner hasta a 8 metros de distancia, sigue teniendo buena luminosidad y en ese caso conseguiríamos una pantalla de 300 pulgadas. Pero bueno, tenemos las dimensiones que tenemos y el espacio que tenemos.
Y para probar la calidad de la imagen, pues lo que he hecho ha sido conectar un pincho de Amazon, un Fire TV 4K, a la toma HDMI del proyector para poder probar pues distintos streamings como Netflix, HBO, Amazon Prime Video e incluso algo de televisión. Tema de deportes, hemos visto un poquito de fútbol, de golf, de baloncesto y pues eso, puedes fijarte en el vídeo si te gusta o no te gusta. Mi impresión es que se ve francamente bien. Los 500 lumens ANSI que tiene de luminosidad este proyector se notan. Y a pesar de que, como ves, no tengo totalmente oscura la sala de proyección, se ve perfectamente, con total nitidez, con muy buen contraste y se ven perfectamente todos los colores. Y llega el momento de nuestro veredicto. ¿Merece la pena este proyector? ¿De verdad vale los 300 euros, bueno, un poquito menos de su precio, en torno a 280 euros? Pues bueno, tras haberlo probado, hay una cosa que está clara. Se ve muy bien, tiene muy buena definición de imagen, mucha luminosidad, y algo que abandonan o que olvidan la mayor parte de proyectores es el sonido. Suena muy bien, suena mejor que una televisión plana. Para que tengas una idea, ya has visto la prueba de sonido. Por otra parte, pues Sidus ya es una marca conocida, tiene un buen servicio de soporte técnico, por lo cual pues entiendo que podemos considerar que este proyector sí que es una buena compra. Tiene buenas conectividades, se le ve con muy buenos acabados y, como te digo, muy buena calidad de audio y de vídeo, que es de lo que se trata. Así que, bueno, si estás interesado, te vamos a dejar ahí en la descripción del vídeo enlace de compra, y si conseguimos algún tipo de cupón de descuento, pues también lo compartiremos ahí. Así que eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete a nuestro canal, y si tienes alguna duda o pregunta sobre este producto, ya sabes, déjalo ahí en comentarios que pronto responderemos.